Las historias más poderosas suelen comenzar en lugares inesperados, y la de Google no es la excepción. Lo que hoy conocemos como el motor de búsqueda más influyente del planeta, un pilar de la vida digital moderna, nació de la unión de dos mentes visionarias, Larry Page y Sergey Brin. Su camino no fue sencillo, ni estuvo libre de dudas o tropiezos, pero sí estuvo marcado por la curiosidad, la pasión por el conocimiento y la convicción de que podían cambiar el mundo con la tecnología. Antes de que sus nombres fueran sinónimo de innovación, Larry y Sergey eran simplemente dos jóvenes con sueños inmensos y una rebeldía intelectual que los empujaba a desafiar lo establecido. Ambos nacieron en familias que valoraban la educación y la ciencia. Larry Page, criado en Michigan, creció en un hogar donde la tecnología era parte del día a día. Su padre, Carl Page, era pionero en ciencias computacionales, y su madre también se dedicaba a la enseñanza en este campo. Desde niño, Larry respiraba informática, rodeado de revistas de tecnología, piezas de hardware y discusiones académicas. Era un niño curioso que no se conformaba con aprender lo básico. Quería entender cómo funcionaba todo y cómo mejorarlo. Por otro lado, Sergey Brin nació en Moscú, en el seno de una familia judía que emigró a Estados Unidos buscando libertad y mejores oportunidades. Su padre, matemático, y su madre, investigadora en la NASA, lo impulsaron a valorar la ciencia como herramienta de transformación. Desde temprana edad, Sergey mostró un talento excepcional para las matemáticas y un pensamiento crítico que lo diferenciaba. También era extrovertido, enérgico y con una habilidad natural para cuestionar todo lo que no le parecía lógico o justo. Dos caminos distintos, dos infancias marcadas por el conocimiento y la disciplina, terminaron uniéndose en un lugar que parecía diseñado para los grandes encuentros: la Universidad de Stanford, en California. Era mediados de los años 90, un tiempo de efervescencia tecnológica en Silicon Valley. Internet comenzaba a expandirse, pero aún estaba en sus primeras fases. Navegar en la red era complicado, lento y poco eficiente. Los motores de búsqueda existentes eran limitados, incapaces de organizar la creciente avalancha de información que se acumulaba en la web. Fue en ese escenario donde Larry y Sergey se conocieron. Al principio, su relación no fue fácil. Ambos tenían personalidades fuertes, discutían con intensidad y chocaban en más de una ocasión. Pero en medio de esas diferencias encontraron una chispa en común: el deseo de crear algo que resolviera los problemas reales de Internet. Querían darle orden al caos de la información digital y hacerlo de una manera tan precisa que cualquiera pudiera encontrar lo que buscaba en cuestión de segundos. Así nació la idea de un nuevo motor de búsqueda, inicialmente conocido como Backrub. El concepto era revolucionario. En lugar de simplemente contar las apariciones de una palabra en una página web, el algoritmo analizaría la relevancia de cada página basándose en los enlaces que recibía de otras páginas. En otras palabras, no se trataba solo de cantidad, sino de calidad y autoridad. Era un sistema inspirado en la lógica académica de las citas. Un artículo científico es más influyente cuanto más es citado por otros estudios. El desarrollo de Backrub no fue sencillo. Larry y Sergey trabajaban día y noche usando recursos limitados, servidores improvisados y computadoras prestadas. Sus dormitorios universitarios se convirtieron en laboratorios de innovación. Cada línea de código escrita llevaba consigo la convicción de que estaban construyendo algo que cambiaría la manera en que el mundo accedía al conocimiento. El primer secreto de su éxito se revelaba allí mismo. La grandeza comienza cuando dos visiones diferentes se encuentran y se atreven a soñar en grande, incluso en medio de la incertidumbre. Larry aportaba la obsesión técnica y la persistencia de un ingeniero visionario. Sergey sumaba la creatividad, la energía y la capacidad de ver problemas desde ángulos inesperados. Esa combinación, aunque al inicio chocante, se transformó en una alianza imparable.
Los primeros resultados fueron sorprendentes. Backrub ofrecía búsquedas más rápidas, más relevantes y más útiles que cualquier otro motor de la época. Lo que comenzó como un proyecto universitario empezó a llamar la atención en Stanford y más allá. Profesores, investigadores y estudiantes notaban que ese sistema tenía un potencial inmenso, pero, como suele suceder en las historias de éxito, el camino hacia la consolidación estaba lleno de desafíos. Larry y Sergey sabían que necesitaban apoyo financiero y técnico para escalar su proyecto. Las empresas existentes no veían el valor de un motor de búsqueda mejorado. Muchos pensaban que no había un modelo de negocio claro en ayudar a la gente a encontrar información gratis en Internet. Pero ellos no se dejaron desanimar. El secreto que los impulsaba era claro. Cuando ves una necesidad real en el mundo, no necesitas que todos lo comprendan. Basta con que tú lo creas y trabajes para hacerlo posible. Esta primera parte de la historia nos muestra a dos jóvenes que, desde la pasión por el conocimiento y la determinación de no conformarse, comenzaron a construir lo que sería Google. El encuentro de Larry Page y Sergey Brin no fue casualidad. Fue el cruce perfecto de dos mentes inquietas en el momento justo y en el lugar indicado. En la próxima parte veremos cómo este proyecto universitario, nacido entre servidores improvisados y discusiones interminables, empezó a transformarse en una empresa con una misión que trascendía fronteras: organizar la información del mundo y hacerla accesible para todos. En la primera parte vimos cómo Larry Page y Sergey Brin se conocieron en Stanford y cómo, a partir de su deseo de organizar el caos digital, crearon un motor de búsqueda rudimentario llamado Backrub. Ahora entramos en una fase crucial de la historia, el momento en el que una idea universitaria empieza a transformarse en una empresa real, enfrentando dudas, obstáculos y la gran pregunta que define todo emprendimiento: ¿cómo pasamos de un sueño a la acción? El motor de búsqueda que Larry y Sergey habían desarrollado superaba con creces a los sistemas existentes. La clave estaba en su algoritmo de PageRank, un método que medía la relevancia de las páginas en Internet a partir de la cantidad y calidad de enlaces que recibían. Esto significaba que, a diferencia de otros buscadores que simplemente mostraban resultados desordenados, Backrub ofrecía información precisa, relevante y mucho más útil. El problema era que su proyecto seguía siendo experimental y funcionaba desde servidores improvisados en los dormitorios de Stanford. Cada vez que más usuarios lo probaban, la infraestructura colapsaba. Larry y Sergey sabían que tenían algo valioso, pero también que necesitaban recursos, dinero y espacio físico para que su creación pudiera crecer. Aquí surge uno de los secretos más grandes de su éxito. No basta con tener una gran idea. Es necesario tener la determinación de llevarla al mundo real. Muchos proyectos brillantes se han quedado en papel porque sus creadores no dieron el salto hacia la ejecución. Larry y Sergey estaban dispuestos a arriesgarse, incluso sin tener la certeza de que su visión fuera a triunfar. Con esa determinación, decidieron transformar su proyecto en una empresa. El primer paso fue buscar inversionistas. Al principio no fue nada fácil. En los años 90, pocas personas creían que un motor de búsqueda pudiera convertirse en un negocio rentable. La mayoría pensaba que el futuro estaba en los portales web que ofrecían todo tipo de servicios, no en una simple caja de texto que respondía preguntas. Los inversores se preguntaban: ¿cómo se gana dinero ayudando a la gente a encontrar información gratis? Larry y Sergey se enfrentaron a múltiples rechazos. Sin embargo, en cada reunión, en cada conversación, afinaron su visión y aprendieron a transmitir la importancia de lo que estaban construyendo. El secreto aquí es inspirador. Cuando defiendes una idea en la que crees profundamente, cada no se convierte en un paso más hacia el sí correcto. El giro llegó cuando conocieron a Andy Bechtolsheim, cofundador de Sun Microsystems. En una reunión breve, Larry y Sergey le hicieron una demostración de Backrub.
que ya estaba tomando el nombre de Google, una variación de la palabra matemática Google, que significa el número 1 seguido de 100 ceros. El nombre reflejaba la magnitud de su misión: organizar cantidades casi infinitas de información. Bechtolsheim quedó tan impresionado que, sin pensarlo demasiado, les escribió un cheque de $100,000. Era un momento histórico. Con ese dinero, Google pasaba de ser un proyecto universitario a una empresa en formación. Larry y Sergey todavía no tenían ni siquiera una cuenta bancaria corporativa donde depositar el cheque, pero lo importante era que alguien había creído en su visión. Ese acto simboliza otro de sus secretos más importantes. El verdadero talento atrae apoyo cuando se presenta con pasión y resultados concretos. Con ese primer impulso financiero, Google se trasladó del campus universitario a un garaje alquilado en Menlo Park, California, propiedad de Susan Wojcicki, quien años más tarde se convertiría en directora ejecutiva de YouTube. Aquel garaje, con espacio limitado y condiciones modestas, fue el primer cuartel general de Google. Lo que hoy conocemos como una de las oficinas más futuristas del mundo comenzó en un lugar pequeño, improvisado, con cables, servidores y cajas apiladas. Trabajar desde un garaje no era glamuroso, pero Larry y Sergey tenían lo más importante: una misión clara. Desde el principio, definieron el propósito de Google con una frase que se convertiría en su brújula: organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Esa declaración no era solo un objetivo de negocio, era un compromiso con la humanidad. El crecimiento fue vertiginoso. El boca a boca, los resultados superiores y la simplicidad del diseño, una página blanca con solo una caja de búsqueda, comenzaron a atraer a más y más usuarios. Mientras otros portales llenaban sus páginas de publicidad y enlaces confusos, Google apostaba por la claridad, la velocidad y la utilidad. Ese enfoque minimalista se convirtió en una de sus mayores fortalezas y en un secreto de su éxito. A veces, lo más poderoso es lo más simple. Los primeros años de Google estuvieron marcados por largas jornadas de trabajo, noches sin dormir y un equipo reducido pero apasionado. Larry y Sergey buscaban personas que compartieran su visión, más allá de los títulos o la experiencia. Querían colaboradores que soñaran en grande, que fueran curiosos y que estuvieran dispuestos a romper las reglas del pensamiento convencional. Esa forma de construir equipo nos deja otra enseñanza clave. No contrates solo por habilidades técnicas. Busca gente que comparta tu misión y tu espíritu innovador. Pero no todo fue fácil. Google tenía que encontrar un modelo de negocio sostenible. No podían depender solo de la innovación técnica, necesitaban generar ingresos. La respuesta llegaría en forma de un sistema publicitario revolucionario que transformaría la industria digital. Anuncios basados en palabras clave, relevantes para las búsquedas de cada usuario. Esto no solo resolvía el problema financiero, sino que también ofrecía valor tanto a usuarios como a empresas. En este punto de la historia, Google comenzaba a dejar de ser un experimento académico para convertirse en un verdadero motor de cambio en Internet. Larry Page y Sergey Brin habían dado el salto más difícil: pasar de la teoría a la práctica, del sueño al inicio de una empresa real. La lección que nos deja esta parte es clara. Las ideas grandes nacen pequeñas, pero con pasión, persistencia y visión pueden crecer hasta convertirse en algo que cambie el mundo. En la próxima parte descubriremos cómo Google, con sus primeros éxitos y un modelo de negocio innovador, empezó a expandirse y a consolidarse como líder en un mercado que muchos pensaban que no tenía futuro. En la parte anterior vimos cómo Larry Page y Sergey Brin transformaron un proyecto universitario en una empresa real, con sede en un garaje y una misión clara: organizar la información del mundo.
Ahora entramos en el periodo donde Google comienza a despegar, a captar la atención mundial y a demostrar que su visión no era un simple sueño, sino un cambio profundo en la manera en que las personas interactúan con la tecnología. Cuando Google empezó a hacerse conocido, el panorama digital estaba dominado por portales que ofrecían de todo: noticias, juegos, correo electrónico, listas de enlaces y, al fondo, un buscador que apenas funcionaba. Empresas como Yahoo, AltaVista, Lycos o Excite eran nombres grandes en ese momento, y frente a esos gigantes, un motor minimalista, con un diseño blanco y una simple caja de búsqueda, parecía destinado a quedar como una curiosidad. Pero Google no tardó en demostrar su fuerza. La clave estaba en que los resultados eran más rápidos, más relevantes y más útiles que los de la competencia. Los usuarios no necesitaban adornos ni distracciones, solo querían encontrar lo que buscaban. Google se lo daba en segundos. Esa experiencia se convirtió en la mejor campaña de marketing posible. La recomendación de boca en boca. Cada persona que probaba Google terminaba contándole a otra: este buscador sí funciona. Detrás de ese éxito inicial, había dos secretos esenciales. El primero, la obsesión por la calidad. Larry y Sergey insistían en que el motor de búsqueda debía ofrecer resultados impecables, incluso si eso significaba pasar noches enteras ajustando algoritmos. El segundo, la visión de largo plazo. Mientras otros competidores se preocupaban por vender banners publicitarios lo antes posible, ellos estaban dispuestos a esperar, perfeccionar la tecnología y apostar por un modelo que tuviera sentido para los usuarios. Ese modelo, como vimos, llegó con los anuncios basados en palabras clave. La idea era simple pero poderosa: mostrar anuncios únicamente cuando tu búsqueda tenía relación con ellos. No se trataba de bombardear al usuario con publicidad irrelevante, sino de ofrecerle información adicional que realmente pudiera interesarle. Para las empresas, esto significaba un nivel de precisión nunca visto. Para los usuarios, significaba una experiencia limpia y útil. Con este sistema, Google no solo resolvió el problema financiero, sino que creó una nueva industria, la de la publicidad digital inteligente. Esto se convirtió en una de las bases de su imperio. Aquí encontramos una enseñanza valiosa. La innovación no solo consiste en inventar, también en encontrar modelos sostenibles que hagan posible que una idea sobreviva y crezca. A medida que el buscador ganaba popularidad, Larry y Sergey entendieron que no podían hacerlo todo solos. Necesitaban talento, gente brillante que compartiera su entusiasmo por transformar la manera en que el mundo accedía a la información. Fue entonces cuando comenzaron a construir un equipo único. Desde los primeros ingenieros hasta los expertos en diseño, negocios y operaciones, cada contratación se hacía con un criterio muy particular. La persona debía encajar en la cultura Google. ¿Y cuál era esa cultura? Una mezcla de curiosidad, irreverencia y ambición. En Google, no bastaba con ser excelente en lo técnico. Había que ser creativo, pensar de forma diferente y estar dispuesto a desafiar las reglas establecidas. Esa filosofía se convirtió en un sello que atrajo a mentes jóvenes, innovadoras y dispuestas a experimentar. Aquí encontramos otro de los secretos del éxito de Larry y Sergey. No solo construyeron un producto, construyeron un ecosistema humano capaz de sostener la innovación constante. El crecimiento empezó a ser exponencial. Lo que había comenzado en un garaje, ahora necesitaba oficinas más grandes, servidores más potentes y una estructura empresarial más compleja. Sin embargo, Larry y Sergey se resistían a que Google se convirtiera en una corporación rígida y sin alma. Ellos querían que la compañía mantuviera la energía de una startup, incluso mientras escalaba a nivel mundial. Esto nos lleva a otra de sus grandes enseñanzas. Es posible crecer sin perder la esencia, siempre que tengas claro tu propósito. Por eso, aunque Google contrataba a cientos y luego miles de personas, la misión de organizar la información del mundo
seguía siendo la estrella que guiaba cada decisión. La consolidación de Google no fue solo tecnológica, también cultural. Mientras otras empresas se enredaban en jerarquías y formalismos, Google introdujo un ambiente de trabajo revolucionario: oficinas abiertas, zonas de descanso, acceso a comida gratuita y espacios que fomentaban la creatividad. Lo que para muchos era un gasto innecesario, para Larry y Sergey era una inversión estratégica. Un trabajador feliz e inspirado produce mejores ideas que uno agotado y presionado. A comienzos de los 2000, Google ya era mucho más que un motor de búsqueda. Su nombre empezaba a convertirse en verbo. La gente no decía, voy a buscar esto en Internet, sino voy a googlearlo. Ese cambio en el lenguaje fue una señal de que algo profundo había sucedido. Google no solo había ganado usuarios, había entrado en la cultura global, pero con la fama también llegaron los desafíos. La competencia no iba a quedarse quieta, y empresas con mucho más dinero y experiencia buscaban recuperar el terreno perdido. Además, el crecimiento acelerado ponía en riesgo la cohesión interna y la claridad estratégica. Larry y Sergey sabían que necesitaban reforzar la estructura empresarial sin perder la chispa creativa. Para lograrlo, tomaron una decisión clave: incorporar líderes con experiencia en gestión. Uno de ellos fue Eric Schmidt, quien se convirtió en CEO de Google en 2001. Mientras Larry y Sergey se enfocaban en la innovación tecnológica y la visión de largo plazo, Schmidt aportó la madurez ejecutiva que la empresa necesitaba para expandirse globalmente. Este balance entre juventud audaz y experiencia ejecutiva fue otro de los secretos de su éxito. Los grandes proyectos requieren no solo pasión, sino también sabiduría práctica para sostenerse en el tiempo. En este periodo, Google lanzó productos que consolidaron su posición: Google News, Google Images y más adelante Gmail. Cada uno de ellos seguía el mismo principio: simplicidad, utilidad y enfoque en el usuario. No se trataba de lanzar algo por moda, sino de resolver problemas reales de las personas. Así, Google pasó de ser un motor de búsqueda prometedor a convertirse en la empresa tecnológica más admirada de su tiempo. Lo que diferenciaba a Larry Page y Sergey Brin de otros emprendedores no era solo su talento, sino su capacidad para mantener su visión clara, rodearse de un equipo excepcional y atreverse a hacer las cosas de forma distinta. La enseñanza de esta parte es contundente. Cuando tu misión está alineada con un propósito real y trabajas con pasión, la gente no solo te sigue, sino que se convierte en parte de tu historia. En la próxima parte veremos cómo Google, ya consolidado como líder de Internet, empezó a expandirse más allá de las búsquedas, explorando nuevos territorios tecnológicos y demostrando que su ambición no tenía límites. Hasta ahora hemos visto cómo Larry Page y Sergey Brin lograron transformar una idea universitaria en un motor de búsqueda revolucionario, y cómo Google se consolidó como líder gracias a la simplicidad, la precisión y la visión de sus fundadores. Pero esta es la parte en la que la historia toma un giro aún más ambicioso. Google ya no quería limitarse a responder preguntas. Google quería cambiar el mundo entero. La primera gran señal de esa expansión llegó con Gmail, lanzado en 2004. Lo que parecía ser simplemente un servicio de correo electrónico más, se convirtió en una declaración de intenciones. Mientras competidores como Yahoo y Hotmail ofrecían unos pocos megabytes de espacio, Gmail irrumpió con 1 gigabyte gratuito. Era como ofrecer un océano cuando todos daban apenas un vaso de agua. Pero lo más sorprendente no era solo el tamaño del almacenamiento, sino la filosofía detrás del producto: dar más de lo que la gente espera, de forma gratuita, y sorprender al mundo con innovación real. Ese lanzamiento fue una jugada estratégica que mostró uno de los secretos mejor guardados de Google. La innovación disruptiva no se mide en lo que haces igual que los demás, sino en lo que te atreves a hacer diferente. Y Gmail no fue la excepción, sino el inicio de una ola de productos que transformarían la vida digital.
Ese mismo año, Google salió a bolsa. El mundo entero miraba con atención cómo una empresa nacida en un garaje, con apenas unos años de existencia, se convertía en una de las compañías más valiosas del planeta. Lo impactante es que Larry y Sergey no perdieron de vista su misión original. Incluso en su carta a los inversionistas, dejaron claro que Google no sería una empresa convencional y que sus decisiones siempre priorizarían la innovación y el usuario antes que las ganancias inmediatas. Fue una advertencia clara. Google existía para transformar el mundo, no solo para generar dinero. La expansión no se detuvo allí. Google compró un pequeño proyecto llamado Keyhole, que más tarde se transformaría en Google Maps y Google Earth. Con estas herramientas, ya no se trataba solo de encontrar información en páginas web, sino de explorar físicamente el planeta desde una pantalla. Millones de personas descubrieron que podían recorrer calles, planificar viajes y entender mejor su entorno gracias a esta tecnología. Era otra prueba de que la visión de Larry y Sergey no tenía fronteras. Querían poner el mundo entero al alcance de un clic. Y entonces llegó uno de los movimientos más brillantes de la historia tecnológica. En 2006, Google adquirió YouTube. En ese momento, YouTube era una plataforma joven, caótica y con dudas sobre su futuro. Pero Larry y Sergey vieron lo que muchos no alcanzaron a entender. El video digital sería el lenguaje universal del siglo XXI. La compra de YouTube por $1.650 millones no solo fue estratégica, fue visionaria. Con ese paso, Google aseguró un lugar en el corazón de la cultura global. Cada movimiento de Google en esta etapa tenía un denominador común: la anticipación al futuro. Mientras otras empresas reaccionaban a lo que sucedía en el presente, Google trataba de imaginar cómo sería la vida en 5, 10 o 20 años. Ese pensamiento visionario es uno de los mayores secretos de éxito de Larry y Sergey. No construyas para lo que es hoy, construye para lo que será mañana. Pero esa ambición también traía desafíos. El crecimiento de Google era tan acelerado que la empresa podía haberse perdido en su propia magnitud. Sin embargo, Larry y Sergey se apoyaron en una filosofía que los distinguía: haz lo correcto para el usuario y todo lo demás vendrá después. Esa simple frase se convirtió en un mantra que guió el desarrollo de cada producto. Otro paso crucial fue el nacimiento de Android. En 2005, Google adquirió esta pequeña startup que desarrollaba un sistema operativo móvil. En ese momento, el mundo estaba dominado por gigantes como Nokia, Motorola y BlackBerry. Nadie imaginaba que Android se convertiría en la base del ecosistema móvil más grande del planeta. Sin embargo, Larry y Sergey entendieron que el futuro estaba en los teléfonos inteligentes y que Google debía estar en el bolsillo de cada persona. Hoy, miles de millones de dispositivos funcionan con Android, llevando la visión de Google a todos los rincones del planeta. Durante estos años, Google se convirtió en mucho más que una empresa tecnológica. Era un símbolo de innovación, un referente para emprendedores y un recordatorio de que una visión clara, sostenida con pasión, puede cambiar industrias completas. Pero lo más inspirador es que Larry y Sergey nunca se conformaron. Cada éxito era visto como un punto de partida, no como una meta final. Ellos entendían que el verdadero éxito no es llegar a la cima, sino seguir creando nuevas montañas que escalar. El crecimiento también trajo críticas, competencia y enormes responsabilidades. Google tenía ahora el poder de influir en cómo el mundo accedía a la información. La magnitud de esa responsabilidad era inmensa, pero, lejos de frenar su ambición, la aumentaba, porque Larry y Sergey creían profundamente que la tecnología debía estar al servicio de la humanidad, no al revés. En este punto de la historia, Google había dejado de ser simplemente un buscador. Era un ecosistema digital que abarcaba el correo, los mapas, el video, la telefonía móvil y mucho más.
La visión de dos estudiantes universitarios estaba cambiando radicalmente la vida cotidiana de millones de personas alrededor del mundo. La enseñanza que nos deja esta parte es poderosa. No te limites a lo que ya haces bien. Atrévete a expandir tu visión, a imaginar un universo más grande y a construirlo paso a paso. Larry Page y Sergey Brin demostraron que la verdadera grandeza no está en dominar un nicho, sino en atreverse a redefinir el futuro entero. En la próxima parte veremos cómo Google, ya convertido en gigante mundial, tuvo que enfrentarse a desafíos aún más complejos. Competencia feroz, cuestionamientos éticos y el reto de innovar constantemente en un mundo que avanzaba a una velocidad sin precedentes. Para este punto de la historia, Google ya no era un simple motor de búsqueda. Se había transformado en una empresa que definía la vida digital. Con Gmail revolucionando la comunicación, Maps cambiando nuestra forma de movernos, YouTube dando voz a millones de personas y Android preparando el terreno para una era móvil que apenas comenzaba. Sin embargo, alcanzar la cima no significa vivir en tranquilidad. De hecho, cuanto más alto se sube, más fuertes se vuelven los vientos. Larry Page y Sergey Brin sabían que, tras los primeros años de gloria, llegaría una etapa distinta, la del escrutinio, la competencia feroz y las preguntas difíciles. Porque no basta con conquistar un mercado. Lo realmente desafiante es mantenerse como líder en un mundo en constante cambio. El primer gran desafío vino de los competidores. Empresas como Microsoft, Yahoo y más adelante Facebook y Amazon no estaban dispuestas a dejar que Google dominara el terreno digital sin pelear. Microsoft, por ejemplo, lanzó Bing en un intento de desafiar al buscador. Facebook emergía como la red social que capturaba la atención del mundo, y con ella, la publicidad digital. Amazon, por su parte, avanzaba en comercio electrónico y en infraestructura tecnológica con Amazon Web Services. Cada rival tenía recursos, talento y ambiciones enormes. ¿Cómo respondió Google? Con una filosofía clara: no enfocarse en la competencia, sino en la innovación. Mientras otros dedicaban energía a atacar, Larry y Sergey insistían en que la prioridad era mejorar constantemente los productos. La convicción era simple pero poderosa. Si seguimos ofreciendo lo mejor, los usuarios seguirán eligiéndonos. Este enfoque dio frutos. Google perfeccionó sus algoritmos de búsqueda, introdujo mejoras radicales en Gmail, expandió Google Maps con Street View y consolidó YouTube como la plataforma de video número 1 del planeta. Incluso en publicidad, donde Facebook comenzaba a ganar terreno, Google reforzó su modelo con nuevas herramientas, garantizando que las empresas pudieran conectar con los clientes adecuados en el momento preciso. Pero no todo eran batallas comerciales. Google también enfrentaba cuestionamientos éticos y sociales. Los gobiernos, los medios de comunicación y los usuarios se preguntaban: ¿es correcto que una sola empresa concentre tanta información sobre las personas? ¿Qué significa la privacidad en un mundo donde todo lo que hacemos deja un rastro digital? Estos cuestionamientos marcaron una etapa crucial para Larry y Sergey. Ya no se trataba solo de innovar técnicamente, sino de asumir responsabilidades globales. Su respuesta fue construir principios internos que buscaban guiar sus decisiones. Uno de los más famosos fue "Don't be evil", no seas malvado. Esta frase, que se convirtió en parte del ADN de Google, era un recordatorio constante de que el poder debía usarse con ética, transparencia y respeto hacia los usuarios. Esa idea, más allá de ser un lema, era un secreto motivador. El verdadero éxito no solo consiste en lo que logras, sino en cómo lo logras. Y aunque el camino no siempre estuvo libre de polémicas, la intención de Larry y Sergey fue siempre mantener la innovación ligada a un propósito más humano. Otra lección clave en esta etapa fue la capacidad de Google para aprender de sus errores. No todos los proyectos fueron exitosos. Google Wave, Google Plus y otros intentos quedaron en el camino. Sin embargo, Larry y Sergey
Nunca vieron estos fracasos como derrotas definitivas. Para ellos, cada error era un laboratorio de aprendizaje. Su mentalidad era clara. Si no estás fallando de vez en cuando, significa que no estás intentando lo suficiente. Ese espíritu de resiliencia es uno de los secretos más poderosos de Google. En lugar de paralizarse por los tropiezos, los usaban como combustible para seguir experimentando. Así, mientras otros veían fracasos, Larry y Sergey veían pasos hacia el futuro. En paralelo, Google comenzaba a transformar sus oficinas en un modelo de cultura corporativa admirada en todo el mundo. El ambiente de trabajo, con espacios abiertos, comida gratuita, horarios flexibles y proyectos innovadores, no era un simple beneficio para atraer talento. Era una estrategia consciente para nutrir la creatividad y fomentar la colaboración. Larry y Sergey entendían que las grandes ideas no nacen en la rigidez, sino en la libertad de pensar, explorar y equivocarse. A nivel global, la influencia de Google crecía sin parar. Millones de personas alrededor del planeta ya no imaginaban la vida sin buscar información, enviar correos con Gmail, consultar un mapa o mirar un video en YouTube. La empresa había pasado de ser una herramienta útil a convertirse en parte esencial de la vida cotidiana. Ese nivel de impacto es un recordatorio de otro secreto importante. Cuando creas algo que resuelve necesidades reales, tu proyecto trasciende de ser un negocio para convertirse en una parte inseparable de la cultura. En estos años, Larry y Sergey también aprendieron a balancear el corto y el largo plazo. Mientras las acciones en bolsa y los inversionistas exigían resultados inmediatos, ellos se mantenían enfocados en construir para el futuro. Invertían en proyectos arriesgados como coches autónomos, inteligencia artificial o energía renovable. Para muchos, eran locuras. Para ellos, eran semillas. Y esa mentalidad visionaria es uno de los pilares más inspiradores de su historia. Atreverse a sembrar hoy, aunque la cosecha llegue en décadas. La enseñanza de esta parte es clara y poderosa. El éxito atrae competencia, críticas y responsabilidades, pero lo que marca la diferencia es cómo decides responder. Larry Page y Sergey Brin no se dejaron intimidar por el ruido externo. Convirtieron cada reto en un impulso para innovar más, para pensar en grande y para mantenerse fieles a su visión. En la próxima parte veremos cómo, ante este panorama de retos globales, Google dio un paso más allá y decidió reinventarse a sí mismo, creando una nueva estructura empresarial llamada Alphabet y abriendo la puerta a un futuro aún más ambicioso. Hasta aquí hemos recorrido cómo Larry Page y Sergey Brin convirtieron un proyecto universitario en la empresa más influyente de Internet. Cómo superaron a sus competidores, afrontaron críticas y lograron transformar la vida de millones de personas. Pero lo más extraordinario es que, en lugar de detenerse a disfrutar de sus logros, decidieron reinventarse por completo. Así nació uno de los movimientos estratégicos más sorprendentes de la historia empresarial, Alphabet. En 2015, el mundo entero quedó impactado cuando Google anunció que dejaba de ser simplemente Google para convertirse en parte de un conglomerado llamado Alphabet Inc. La noticia desconcertó a muchos. ¿Por qué alguien cambiaría el nombre y la estructura de una de las marcas más poderosas del planeta? La respuesta revela uno de los secretos más inspiradores de Larry y Sergey. Los grandes visionarios no se conforman con lo que ya existe. Siempre están creando espacio para lo que viene. Alphabet no fue un simple cambio de nombre, fue un cambio de mentalidad. La idea era clara. Google seguiría siendo el motor de búsqueda, el sistema de publicidad digital, Gmail, Maps, YouTube y Android. Pero alrededor de ese núcleo, Larry y Sergey querían dar vida a otras compañías que exploraran territorios futuristas, autos autónomos, biotecnología, inteligencia artificial, salud, energía renovable y más. En otras palabras, Alphabet era un paraguas que permitía que múltiples proyectos convivieran, se desarrollaran
y crecieran sin estar encadenados a la marca Google. Así, mientras Google seguía liderando Internet, otras divisiones podían experimentar libremente con ideas que parecían sacadas de ciencia ficción. Aquí está una de las lecciones más impactantes de su historia. La verdadera innovación necesita espacio. Si una empresa se queda atrapada en su éxito actual, termina limitando su futuro. Larry y Sergey comprendieron que para seguir avanzando, debían separar las operaciones estables de los proyectos arriesgados. Alphabet fue su respuesta estratégica para mantener vivo el espíritu de la exploración. Uno de los proyectos más emblemáticos dentro de Alphabet fue Waymo, la división de vehículos autónomos. Larry y Sergey apostaron por la idea de que, algún día, los autos podrían conducirse solos, eliminando accidentes causados por errores humanos y transformando el transporte global. Muchos pensaron que era un sueño imposible, pero Google demostró que la tecnología avanzaba rápido. Waymo se convirtió en líder en el campo y abrió el debate sobre el futuro de la movilidad. Otro ejemplo fue Verily, una compañía enfocada en salud y biotecnología. Desde dispositivos para monitorear enfermedades hasta estudios avanzados sobre genética, Verily reflejaba la convicción de los fundadores de que la tecnología debía aplicarse no solo a búsquedas en Internet, sino también a mejorar la calidad de vida de las personas. También estaba Calico, un proyecto aún más ambicioso: investigar cómo extender la longevidad humana y enfrentar el envejecimiento. Para muchos, era un objetivo casi utópico, pero para Larry y Sergey, era una frontera que valía la pena explorar. Aquí descubrimos otro de sus secretos. Los verdaderos innovadores no se detienen en lo posible, se lanzan a perseguir lo imposible. Además, Alphabet fortaleció a Google X, también conocido como X, The Moonshot Factory, un laboratorio dedicado a los proyectos más arriesgados, los llamados moonshots, apuestas radicales que, si tenían éxito, podían cambiar el mundo. De allí surgieron ideas como globos de Internet para conectar zonas rurales, drones de entrega y desarrollos revolucionarios en inteligencia artificial. Este movimiento estratégico también tuvo un impacto profundo en la cultura empresarial. Alphabet mostró al mundo que una compañía no debía ser esclava de su éxito inicial. Podía reinventarse, dividirse, reorganizarse y volver a nacer si eso significaba abrir nuevas puertas. El mensaje era claro: nunca te aferres tanto a lo que eres hoy que te impida ver en lo que puedes convertirte mañana. Para Larry Page y Sergey Brin, la creación de Alphabet fue también un paso personal. Después de años liderando Google, quisieron asumir roles menos visibles en la operación diaria, pero más enfocados en la visión de largo plazo. Sundar Pichai, quien había demostrado una extraordinaria capacidad de liderazgo en productos como Chrome y Android, fue designado CEO de Google. Con este movimiento, Larry y Sergey confiaban en alguien capaz de cuidar el presente, mientras ellos se dedicaban a diseñar el futuro. Aquí hay otro secreto poderoso: un verdadero líder no se aferra al poder, sino que sabe cuándo delegar para liberar espacio a nuevas ideas. Larry y Sergey demostraron que la grandeza no está en controlar cada detalle, sino en inspirar, confiar y abrir caminos. Con Alphabet, los fundadores consolidaron una visión que iba mucho más allá de la tecnología. Para ellos, Internet era solo el inicio. El verdadero propósito era usar el conocimiento, los datos y la ciencia para resolver los problemas más grandes de la humanidad. Ya no se trataba solo de organizar información, sino de transformar cómo vivimos, nos movemos, sanamos y soñamos. El nacimiento de Alphabet marcó un antes y un después en la historia empresarial global. Fue una jugada audaz, arriesgada, pero profundamente coherente con el espíritu que Larry y Sergey habían mostrado desde sus días en Stanford: la pasión por explorar lo desconocido y el coraje de desafiar los límites establecidos.
La enseñanza que nos deja esta parte es profunda. Cuando alcanzas la cima, no es momento de detenerte, es momento de reinventarte. El éxito de hoy puede ser la base de tu próxima gran aventura, siempre que tengas la valentía de soltar lo conocido y abrirte a lo nuevo. En la próxima parte veremos cómo Alphabet, ya consolidado, llevó a Google a nuevas dimensiones: inteligencia artificial, dispositivos propios, la nube y el sueño de crear un ecosistema completo que conecta cada aspecto de la vida moderna. Cuando Alphabet ya estaba en marcha, muchos pensaron que Google se limitaría a mantener su liderazgo en Internet y la publicidad digital. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue aún más impactante. La compañía decidió apostar con todo por la inteligencia artificial, una tecnología que cambiaría para siempre la relación entre seres humanos y máquinas. Larry Page y Sergey Brin siempre habían sido soñadores, pero también realistas. Ellos sabían que el motor de búsqueda era solo la primera chispa de algo mucho más grande. Desde los primeros días de Google, habían hablado de construir una inteligencia artificial universal, una especie de cerebro global capaz de aprender, razonar y ayudar a resolver los problemas más complejos del planeta. Lo que parecía un sueño lejano comenzó a materializarse gracias a los avances en algoritmos y en el poder de procesamiento de los computadores. Google, bajo la dirección de Sundar Pichai, comenzó a integrar la inteligencia artificial en todo. El buscador dejó de ser un simple catálogo de enlaces para convertirse en un asistente capaz de entender lenguaje natural, responder preguntas y hasta anticiparse a las necesidades de los usuarios. Gmail, por ejemplo, incorporó funciones inteligentes para predecir y redactar frases. Google Translate pasó de ser un traductor mecánico a un sistema que podía comprender el contexto y los matices culturales de cada idioma. La apuesta más fuerte llegó con la adquisición de DeepMind, una compañía británica especializada en inteligencia artificial. DeepMind sorprendió al mundo al crear algoritmos capaces de vencer a campeones mundiales en juegos tan complejos como el Go, considerado durante siglos como un desafío imposible para las máquinas. El logro fue un símbolo. La inteligencia artificial había superado una frontera que parecía intocable, y Google estaba a la cabeza de esta revolución. Pero lo más inspirador no era ganar juegos, sino lo que venía después. DeepMind y Google comenzaron a aplicar la IA en áreas críticas: diagnóstico de enfermedades, optimización energética, investigación científica y predicciones climáticas. Aquí se revela otro de los secretos más valiosos de Larry y Sergey. La tecnología debe estar al servicio de la humanidad, no al revés. Uno de los proyectos más impresionantes fue el uso de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de los centros de datos de Google. Gracias a algoritmos de DeepMind, se logró reducir el consumo energético en un porcentaje significativo, lo que no solo representaba un ahorro económico, sino también un impacto positivo para el medio ambiente. Al mismo tiempo, Google lanzó su propio ecosistema de dispositivos inteligentes: los altavoces Google Home, los teléfonos Pixel, los relojes y hasta auriculares. Con ellos, la inteligencia artificial ya no vivía solo en la nube, sino que acompañaba a las personas en su vida diaria. El concepto de asistente de Google se convirtió en la materialización del sueño original, una inteligencia que entiende, responde y facilita la vida de millones de usuarios en todo el mundo. Otro paso crucial fue la Google Cloud, que integró inteligencia artificial y aprendizaje automático en herramientas empresariales. Empresas de todos los tamaños podían ahora utilizar la misma tecnología avanzada que Google empleaba para su motor de búsqueda. Esto abrió las puertas para que emprendedores, startups y compañías tradicionales pudieran innovar con la misma fuerza que los gigantes tecnológicos. Lo extraordinario de esta etapa fue que Google no solo se consolidó como una empresa tecnológica, sino que comenzó a definirse como un actor central en el futuro de la humanidad. La visión de Larry Page y Sergey Brin había evolucionado. Ya no se trataba únicamente de organizar la información del mundo, sino de crear un mundo más inteligente, conectado y humano a través de la tecnología.
Sin embargo, con el poder también llegaron los desafíos. Google comenzó a enfrentar preguntas éticas. ¿Cómo garantizar que la inteligencia artificial no se use de forma negativa? ¿Cómo proteger la privacidad de las personas en un mundo donde los algoritmos saben tanto sobre nosotros? Larry y Sergey siempre defendieron la importancia de crear una tecnología responsable, y Alphabet formó comités éticos y guías de principios para el desarrollo de la IA. Aquí encontramos otra lección inspiradora. El verdadero liderazgo no se mide solo por la innovación, sino por la responsabilidad con la que se maneja ese poder. Larry y Sergey sabían que los inventos más avanzados del mundo podían ser peligrosos si no se guiaban por valores humanos. Por eso, promovieron una filosofía de transparencia, seguridad y respeto. Mientras tanto, la influencia de Google crecía en todos los ámbitos de la vida moderna. Sus servicios eran utilizados por miles de millones de personas diariamente, desde estudiantes que investigaban para sus tareas hasta médicos que usaban algoritmos para mejorar diagnósticos, pasando por emprendedores que encontraban clientes gracias a la publicidad digital. Google ya no era solo una empresa, era un pilar de la sociedad global. El legado de Larry Page y Sergey Brin en esta etapa es claro. Cuando la curiosidad y el conocimiento se combinan con valentía, el impacto puede transformar no solo una industria, sino a toda la humanidad. En esta séptima parte, vemos cómo Google pasó de ser el líder de Internet a convertirse en un pionero en inteligencia artificial, trazando el camino hacia el futuro. Pero la historia no termina aquí. En la última parte exploraremos cómo la visión de Larry y Sergey se ha convertido en un faro que guía la era digital actual, y qué enseñanzas podemos aplicar en nuestra propia vida para construir sueños tan grandes como los suyos. El viaje de Larry Page y Sergey Brin comenzó en una residencia universitaria, con la idea audaz de organizar la información del mundo. Pero lo que nació como un experimento académico se convirtió en una de las empresas más influyentes de la historia. Hoy, Google no es solo un buscador, es un puente hacia el conocimiento, un motor que impulsa la innovación y un símbolo de lo que ocurre cuando la visión y la persistencia se unen. El verdadero legado de estos dos soñadores va mucho más allá de la tecnología. Su historia nos enseña que no importa cuán inalcanzable parezca un objetivo, con perseverancia, creatividad y valentía, los límites pueden romperse. La creación de Google nos muestra que los grandes cambios no surgen de seguir las reglas establecidas, sino de cuestionarlas y reinventarlas. Larry Page siempre insistió en la importancia de pensar en grande. Para él, conformarse con mejorar un poco algo no era suficiente. Su filosofía era clara. Si quieres transformar el mundo, apunta a metas que parecen imposibles. Sergey Brin, con su visión práctica y su pasión por la experimentación, complementaba esa mentalidad. Juntos demostraron que la colaboración entre ideas distintas puede dar forma a proyectos capaces de redefinir el futuro. La historia de Google también nos deja una enseñanza poderosa sobre la adaptabilidad. A lo largo de los años, la empresa pasó de ser un buscador a convertirse en un ecosistema de herramientas que hoy son indispensables. Gmail, YouTube, Google Maps, Android, Chrome, Google Fotos, Google Drive, entre muchas otras. Cada producto surgió de la voluntad de resolver problemas reales de las personas. Y ahí está uno de sus secretos mejor guardados. El éxito no se persigue. Se construye cuando te enfocas en crear valor auténtico para los demás. Pero el legado de Larry y Sergey no termina en la tecnología. Con la creación de Alphabet, dieron un paso más. Liberar el potencial de la innovación en campos tan diversos como la salud, la biotecnología, la energía renovable, la inteligencia artificial y la exploración espacial. En su visión, las fronteras del conocimiento están para ser cruzadas. Lo que para otros son sueños futuristas, para ellos son oportunidades presentes. Este espíritu de innovación constante es un recordatorio de que nunca debemos detenernos.
Así como ellos transformaron el acceso a la información, cualquiera de nosotros puede transformar su propia realidad si se atreve a dar el primer paso. No se trata de tener todos los recursos, sino de tener la convicción de aprender, experimentar y mejorar. El impacto de Google se refleja en la vida diaria de miles de millones de personas. Estudiantes que encuentran respuestas para sus tareas, emprendedores que llegan a clientes en otros continentes, médicos que usan algoritmos para diagnosticar enfermedades, viajeros que nunca se pierden gracias a Google Maps. Todo esto fue posible porque dos jóvenes creyeron en un sueño y lo defendieron con esfuerzo y pasión. El mensaje final de esta historia es claro. El futuro pertenece a quienes se atreven a imaginarlo y luego trabajan sin descanso para hacerlo realidad. Larry Page y Sergey Brin no solo imaginaron un mundo conectado, construyeron las herramientas para hacerlo posible. Su ejemplo nos invita a preguntarnos: ¿qué sueño grande estamos postergando? ¿Qué idea tenemos en nuestra mente que podría cambiar la vida de otros si nos atreviéramos a desarrollarla? El secreto más inspirador de esta dupla no es el código que escribieron, ni las patentes que registraron, ni siquiera la inmensa empresa que fundaron. El secreto está en su mentalidad. Nunca aceptar lo común como suficiente. Nunca detenerse ante el escepticismo y siempre buscar un impacto positivo en el mundo. Hoy, cuando pensamos en Google, no solo recordamos una marca, sino un movimiento que transformó nuestra relación con la información y nos acercó a una visión más abierta, global e inclusiva del conocimiento humano. Y ese es el verdadero triunfo. Haber cambiado la forma en que pensamos, aprendemos y compartimos como sociedad. Larry Page y Sergey Brin ya dejaron un legado que trascenderá generaciones. Pero su historia también nos deja una invitación abierta. Cada persona, desde su lugar, puede crear algo que impacte. No hace falta construir el próximo Google para dejar huella. Basta con atreverse a soñar, a innovar y a actuar con pasión y compromiso. Así, el viaje que empezó con dos estudiantes universitarios nos recuerda que los grandes imperios de la innovación no nacen de la suerte, sino de la visión y la perseverancia, y que el éxito más grande no está en acumular poder, sino en expandir posibilidades para la humanidad. Porque al final, lo que Larry Page y Sergey Brin nos enseñan es simple pero poderoso. Los límites existen solo para quienes aceptan su existencia.